La medida de posición dividen al conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Eso tienes que entender. Vamos a dividir al conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Cada grupo va a tener la misma cantidad de individuos o datos. ¿Cuál es la recomendación que se nos hace? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Háblame. Ordenarlo de menor a mayor. Ordenarlo de menor a Mayor. mayor. De menor a mayor. ¿Correcto? ¿Quiénes están Correcto, profe. acá? Correcto, profe. Acá tenemos los cuartiles. Es algo que les pide la Peter a sus exámenes de admisión. Tenemos los deciles. Tenemos los percentiles. Y tenemos los quintiles. ¿De acuerdo? La Peter te pide cuartiles y quintiles. En su prospecto antiguo, no sé en el moderno, si es que sale. Pero en términos genéricos se llaman cuantiles. Todos ellos se llaman cuantiles. Acuérdate, cuantiles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Y prácticamente para datos agrupados vamos a usar una 21 fórmula. Para datos agrupados vamos a usar una 21 fórmula. La fórmula que aprendiste en la mediana. La fórmula que aprendiste en la mediana. ¿Ok? Sí, Ok, profe. profesor. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Esta parte de acá es la que cambia. Esta parte es la que cambia. Básicamente, el numerito que va acompañando en el numerador y en el denominador a la n. Es lo único que cambia. Esto de acá es lo que nosotros conocemos como el ancho de clase. El límite inferior de la clase donde vas a trabajar el cuantil. Frecuencia acumulada anterior a la clase donde vas a calcular el cuantil. Frecuencia absoluta simple de la clase donde está el cuartil, el ancho de clase. Esto es lo único que va a ir cambiando. Si yo divido en 4 partes, acá irá 4, en el caso de los cuartiles. En el caso de los quintiles, aquí irá un 5. En el caso de los deciles, aquí irá un 10. En el caso de los percentiles, aquí irá un 100. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. para datos agrupados no tienes más que aprenderte o recordar la misma fórmula de la mediana. Nada más. ¿Ya? Listo. Y aquí viene lo que te decía. Los cuartiles que se representan con la letra Q mayúscula dividen a la muestra en 4 grupos iguales. Los quintiles en 5 grupos. Entonces acá se puede hablar de 25%, en los quintiles 20%. Los deciles dividen en 10 partes iguales. Hablamos de 10%. Los percentiles dividen en 100 grupos iguales. Hablamos del 1%.
Por ello es que en el caso de los cuartiles vas a tener 3 cuartiles. Profe, pero cuartil no viene de 4. Sí, pero entiende. Al conjunto de datos tú lo divides en 4 partes. Pero para dividir en 4 partes tú haces 3 cortes. Esa es la idea. Imagínate que son cortes. Corte 1, cuartil 2, cuartil 3. Pero tú divides en 4 partes. Por eso solamente hay cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Como si fueran los cortes que le haces a esa línea. En los quintiles, ¿cuántos habrán? 4. 4, Del quintil 1 al quintil 4. En los deciles, 9. 9, del decil 1 al decil 9. Los percentiles. 99. 99, Exactamente. ¿Ya? El cuartil 1, que viene a ser 25%, viene a ser el percentil 25. Esto viene a ser el percentil 50, o también llamada la mediana. Este viene a ser el percentil 75. Prácticamente si yo quiero calcular cualquier porcentaje, lo ideal sería trabajar con los percentiles. Por eso cuando ya estés en la universidad vas a ver que el que más usan son los percentiles. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En los exámenes de la Peter ha hecho más preguntas de cuartiles ellos. Ellos han hecho preguntas de cuartiles. ¿Ya? En los exámenes de la Peter. Cuando ya estés en la universidad vas a ver que vas a trabajar con todos y mayormente usas los percentiles. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, para que entiendan de qué vamos a hablar. Ahora sí. Regresamos. Esto está en el video ya. Ya lo habrás visto tú. Me imagino. Se les ha subido también un PDF donde están estos enunciados. Ejercicio de aplicación. ¿Ok? Vamos a ver los ejercicios de aplicación. Primero con datos no agrupados y luego con datos agrupados. ¿Qué dice el primer ejemplo? De acuerdo con la revista Informes al Consumidor, en su número de febrero del año 1980, las cuotas anuales de 40 compañías para un seguro de $25,000 para hombres de 35 años de edad son las siguientes. ¿De acuerdo? Eso está en dólares, ¿no? ¿Qué observamos? ¿Qué ventaja tenemos con esos datos? Que ya están Ordenados. ordenados. Requisito número 1, tienen que estar ordenados. Ordenados. De preferencia, de menor Mayor. a mayor. Mayor. ¿Estamos muchachitos? Sí, profe. Sí, profe. Mira las preguntas que se asocian a esta partecita de las medidas de posición. Preguntas muy interesantes, ¿ah? Preguntas muy interesantes. La vez pasada estuve asesorando a una alumnita de la UNP, de la Universidad Privada del Norte, UPN, de Trujillo, ¿no? Iban a tomar un examen, tenía que saber responder ese tipo de preguntas, les hacían en sus exámenes. Ya no entendía ni mi chico. Ni tuve que explicarle esto de los percentiles, cuartiles. Y bueno, está contenta, ¿no? Me ha invitado un sevillano porque ha sacado 20. Entonces, observa, determine el máximo a cotizar por el cuarto menor de los empleados. ¿Ah? ¿Qué es eso? Luego dice,
¿Por encima de qué valor cotizan los empleados en el quintil superior? ¿Entre qué valores cotizan las 8 décimas partes centrales los empleados? ¿Cuánto es el mínimo a cotizar por el 32% de los empleados con mayores cotizaciones? ¿Te diste cuenta o no? Hola. Medio raro, profe. Medio rara las preguntas, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Ah, pero así lo toman en otras universidades. Sobre todo si te vas a la uni, no a la única de Lambayeque que todavía no ha sido licenciada, o sea, la Pedro no, a la uni. ¡Ey! El máximo, ¿por qué hicimos el máximo, el valor máximo? Por el cuarto menor. Cuarto, ¿a qué te hace acordar el cuarto? ¿Donde duermes? No. ¿A qué crees que se refiere el cuarto menor? Háblame. ¿A qué crees que se refiere el cuarto menor? Al 25%. cuartil, pues, al cuartil. ¿Ya? Al cuartil. Al cuartil. ¿Y por qué dice el máximo? Porque este es el límite derecho, el límite superior, el límite máximo del 25% menor de mis datos. Es el límite derecho, es el límite mayor. Al cuartil 3, cuando te pregunten por el cuartil 3, te van a preguntar por el menor valor. El menor valor que posee el 25% mayor de los datos. ¿Ya? Por encima de él está el 25% mayor de los datos. Y él pasaría a ser el menor valor. El menor valor que podrían tomar el 25% mayor de los datos. Y este sería el mayor valor que podría tomar el 25% menor de los datos. Luego pueden tomar menos de este valor, pero no se pueden pasar de este valor. Por eso se le llama el valor máximo acá. ¿Estamos de acuerdito? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Se capta la idea de cómo lo preguntan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ok. Vamos a resolver eso. ¿Qué dice? El máximo a cotizar por el cuarto menor de los empleados. El cuarto menor de los empleados corresponde al primer cuartil. Así que vamos a definir este. Y el máximo a cotizar por ello será precisamente la frontera de este cuartil. ¿Ya? Chicos, para datos no agrupados, la posición, donde debo yo empezar a hacer mis cálculos a partir de qué dato, ¿no? La posición del cuartil 1, vamos a ver. La posición del cuartil 1. ¿Dónde estaría? Recuerda que estos datos están ordenados, ¿ya? Se hace I más 1 sobre I más 1. Vamos a ver lo que te han puesto ahí en tu fórmula para que más o menos lleve la relación. Ay, I más 1 te pone. N más 1 por K sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Recuerda que tu fórmula estaba K sobre C. ¿Por qué sobre 4? Porque son cuartiles. Cuatro Porque partes. son Cuatro. cuartiles. Ahora, ¿qué cuartil quieres hallar? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. Entonces K vale 1. Arriba va el número del cuartil. 1, el número del cuartil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Sí, profe. Lógicamente estamos más acostumbrados a poner la fracción adelante, como que en matemáticas se ve más bonito, ¿no? Listo. ¿Cuántos datos tenemos? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5, 8 por 5, 40, ¿no?
¿Qué pasa cuando la cantidad de datos es par? Ahí vas a tener un problema, ¿sí o no? ¿Hay dos datos centrales? ¿Ah? ¿Hay dos datos centrales? Sí, pero aquí no estamos hablando de datos centrales. Te quedaría 40 más 1 entre 4. Quiero que capte la idea, ¿ya? Y ahí lo podemos hacer en forma rápida ya uno. ¿Qué es 40 entre 4? ¿Cuánto es? 10. 10. ¿Más un cuarto no? Sí. Mira cómo lo vamos a entender, ¿ya? Mira cómo lo vamos a entender. Para que calcules el valor del cuartil 1, para que averigües quién es el cuartil 1, vas a tomar el dato número 10 y le vas a agregar un cuarto de quién, de la diferencia, digamos, del tamaño que tiene la diferencia entre el dato que le sigue y el dato 10. En otras palabras, se hace una interpolación. Se hace una interpolación. El dato 10 más un cuarto de la distancia que hay entre el dato 10 y el dato 11. Lógicamente tengo que restar 11 menos 10, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Entonces, ubicamos el dato 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿91 no? Sí, profe. El dato 10 es 91. ¿Qué más le vas a agregar? La cuarta parte entre la diferencia 92 menos 91. ¿Cuánto sale? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Se entendió, profesor? Profesor, sí se entendió. Ya. Algunos autores, cuando tú revises algunos autores, lo que hacen es dividir 40 entre 4 por los cuartiles, ¿de acuerdo? Multiplicarlo por un cuarto. Y lo que hacen es tomar el dato 10 con el otro dato y promediarlo, tipo la mediana, sacarle el promedio aritmético. Pero cuando llegues a la universidad vas a ver que así no lo hacen. Se habla de interpolación. Entonces es mejor que vayas aprendiendo a hacerlo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Ok. profe, de acuerdo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto, mis chicos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? A ver, háblame. 91,25 dólares, ¿no? Dólares. ¿Qué viene a representar eso? Háblame. Primer cuartil. Es la máxima, acuérdate, es la máxima, es el límite máximo. ¿Es la máxima cotización o no? Sí. Es la máxima cotización. ¿De quién? Del primer cuartil. No, pero hay que entender el problema. Acuérdense de qué hablaba el problema. El problema decía, de acuerdo con la revista Informes al Consumidor en su número de febrero de 1980, las cuotas anuales de 40 compañías, esta es cotización anual, ¿ya? De 40 compañías para un seguro de $25,000 para hombres de 35 años de edad son las siguientes. Entonces, 91,25 es la máxima cotización anual ¿entre quién? ¿Por qué no quiere escribir ahí? Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Se me sale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Entre los empleados que se ubican. Entre los empleados que se ubican
En la cuarta parte que menos cotiza. En la cuarta parte que menos cotiza. Acuérdate, el máximo a cotizar por el cuarto menor de los empleados. El máximo, $91,25 es la máxima cotización anual entre los empleados que se ubican en la cuarta parte que menos cotiza. Acuérdate que los empleados han sido ordenados de menor a mayor. Si están ordenados de menor a mayor, es lógico que los que menos cotizan están por acá y los que más cotizan están por acá. ¿Está bien o no? Háblame. Sí, profe. Por eso decimos, entre los empleados que se ubican en la cuarta parte, que menos cotiza. Acá están los que menos pagan su seguro. Los que menos aportan a su seguro. Acá estará el cuarto que más aporta, la cuarta parte de empleados que más aporta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profesor. Listo. Ahora les hago una pregunta. ¿Y qué pasaría si me piden el cuartil 2? ¿Qué harías? Cuartil 2 es la mediana. Aplicas lo que hacíamos en la mediana. ¿Qué hacemos para el cuartil 3? En lugar de poner un cuarto, ¿qué pondrías? 3/4. 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? 3 cuartos. ¿Ya? ¿Se capta la idea? Sí, profesor. Sí, profe. Y ahí más bien la pregunta debería ser el mínimo. La pregunta cambiaría. Vamos a ponerlo aquí abajito. Y aprovechar nuestro ejercicio para explicar ahí todo lo que se pueda. ¿Qué pasa si la pregunta me la cambian? Y me dijeran el mínimo, ¿no? El mínimo a cotizar por el cuarto superior de los empleados. Por el cuarto superior de los empleados. Ah, esta sería el cuartil 3. Esto sería el cuartil 3. Ojo, pestaña y ceja. Sería el cuartil 3. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Muy bien. Aquí pondrías 3 cuartos de n más 1. La misma chola que hicimos ahora. ¿Qué te sale? El dato número 30. Más 3 cuartos de la diferencia entre el dato 31 y el dato 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Muy bien. El dato 30, ¿quién sería? 2, 4, 6, 8. 8 por 4, 32. Acá está el dato 30, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo sacaríamos el valor del cuartil número 3? Sería 104 más ¿cuánto? Más 3 cuartos de la diferencia entre 105 y 104. ¿Cuánto sale el cuartil 3? 104,75. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Mira cómo cambia la pregunta ya. El mínimo a cotizar por el cuarto superior de los empleados. O sea, profe, el máximo cuartil es No, el máximo el cuartil, primero. no, ten cuidado. El máximo valor que tomaría tú
variable o tus datos, ¿no? Tu variable, más que todo. El máximo valor que tomaría tu variable para el 25% menor de los datos, para el 25% menor de los datos, o para el 25% de los datos cuyos valores son los menores. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí sería el máximo, ¿no? Claro, pues estás tomando lo máximo que puede valer, porque puede tomar 82, ¿ves? Tu 25% empieza en 82 y llega hasta 91.25. Entonces los empleados que menos aportan desde 82 hasta máximo 91.25. Por eso se habla de máximo en el cuartil 1. Y en el Y cuartil 3 se habla del mínimo. El mínimo aporte, la mínima cotización, el mínimo aporte que haría el cuarto superior de los empleados que más aportan. ya. Y el medio sería la mediana, ¿no? La mediana 50-50. La mediana siempre interpreta 50-50. El 50% de los datos son menores o iguales a la mediana. Pero igual se puede hacer con la... Claro, ¿cómo se dice? cuartil 2, pues, cuartil 2. Claro, ¿no? Sí, pero mejor ya como lo graban como mediana, háganlo como mediana, porque ya vino el examen de admisión. Hallar el cuartil 2 y mucha gente no lo hizo. Yo le dije, ¿por qué no lo hiciste, profe? A mí no me han enseñado los cuartiles. Digo, y cuartil 2 es la mediana. Ay, la mediana sí la sabía. ¿Te das cuenta o no? Si ya Sí, te profe. sabes la mediana, aplícale la mediana. Recuerda, el cuartil 2 es la mediana. Y si ya te sabes la mediana, aplícale la mediana. Ya no te hagas problemas. ¿Ya? Ya no te compliques la vidú. Muy bien, continuamos. ¿Qué dice la segunda parte de la pregunta? ¿Por encima de qué valor? Mira, ¿por encima de qué valor? O sea, te hablan el valor mínimo. ¿Por encima de qué valor cotizan los empleados en el quintil superior? Habló de quintil. ¿En cuántas partes divide el quintil? En 5. En 4. 4, en 4, 4. En 5 partes divide, pero hay 4 quintiles. Mucho cuidado. Quintil divide en 5 partes. Los cuartiles dividen en 4, pero solo hay cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Los quintiles dividen en 5 partes al todo el conjunto de datos, pero solamente hay desde el quintil 1 hasta el quintil 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ahora sí, Sí, profe. profe. Entonces te está preguntando por encima de qué valor, por encima de qué valor, ya le puse 5 ya. Por encima de qué valor ahí va. Dice, por encima de qué valor cotizan los empleados en el quintil superior. Este es el quintil superior. Acá están los del quintil superior. En otras palabras, el 20% superior. ¿Por qué habla superior? Porque aquí está el mayor, los datos mayores, digamos acá. Los datos que tienen mayor valor. Aquí se encuentra el 20% de los datos con mayor valor. Por eso habla de superior. Pero ¿por qué te dice por encima de qué valor? O sea, el mínimo. Por encima de este número se encuentra la quinta parte de los datos. Por encima de este número se encuentra la quinta parte de todos estos datos. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Sí, profesor. Por eso te preguntan por encima de qué valor o qué valor mínimo, ¿no? Te pueden preguntar como mínimo. ¿No? Listo. Entonces, tú tienes que calcular el cuartil 4, pues. Tienes que calcular el cuartil 4. Perdón, el quintil 4, estoy hablando de cuartil. El quintil 4. Ahora escúchame. Hace lo mismo que en los cuartiles. Posición del quintil 4. Posición
del quintil 4. Aquí sería K sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Porque es quintil. Porque es quintil. Te piden el número 4, entonces K vale 4. 4. 4 quintos de n más 1. Recuerda que sigues trabajando con 40. 4 quintos de 40 más 4 quintos. ¿Cómo sería? ¿Qué dato? El dato 32, ¿está bien o no? Sí, profe. Más Sí, profe. 0,8. Ya lo puse en decimal, o si gusta ponlo 4 quintos. Más, mejor lo pongo en 4 quintos, esa después. ¿De dónde salió? Más 4 quintos de la diferencia del dato 33 con el dato 32. Esto es lo que le llaman, cuando tú veas un libro de estadística, ellos no te hablan de distribución proporcional, ellos te hablan de la palabra interpolación. Están interpolando, están haciendo un reparto proporcional ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Muy bien, chicos. Nos vamos al dato 32. Ahí está, ve. Recuerda que así hay 8, ¿sí o no? 8 por 4 filas. Acá está el dato 32. Y acá está el dato 33. ¿Qué tengo que hacer? Resta. El dato 105, copiar el dato 32. Tienes que copiar el dato 32. Más 4 quintos de la diferencia entre 106 y 105. ¿Cuánto sale, chibolines? 105,8, ¿sí o no? 105,8, profesor. Claro. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entendió? Sí, profesor, se entendió. Entendido. Ok. Ahora, ¿cómo daríamos la respuesta? Mira, podríamos escribirlo inclusive usando porcentajes, ¿no? Podríamos escribirlo inclusive usando porcentajes. ¿Qué podríamos decir? El 20% superior, ¿no? De los empleados tienen una cotización anual que supera, sería, ¿no? Que supera Sí. los 105,8 dólares. Ahí está. ¿Qué supera? Porque dice se encuentran por encima, ¿ya? El 20% superior de los empleados o el 20% de los empleados que más aportan, también puedes ponerlo así, que más cotizan, el 20% de los empleados que más cotizan, tienen una cotización anual que supera los 105,8 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe. Ok. Profe, ¿y cómo se calcula de nuevo el quintil 2 y el quintil 3? Porque ya no son medianas ya. Igual, acá pones La misma fórmula, ¿no? claro, 2 quintos, 3 quintos. Cambia el numerador nomás. Abajo va a ser 5 por quintil. ¿Quieres el quintil 1? Un quinto. Quintil 2, 2 quintos. Quintil 3, 3 quintos. ¿Captaste? ¿Captaste? Palabra de maestro. ¿Captaste? Ya lo botó el Zoom, creo. Muy bien. Sí, profesor Castillo.
¿Ya captaste o no? ¿Ya captaste? Sí, profe. Ya, listo. ¿Qué dice la otra pregunta? La otra pregunta decía, ¿entre qué valores cotizan las 8 décimas partes? O sea, el 80% centrales de los empleados. ¿Qué significa? 8 décimas partes centrales. ¿Por qué centrales? Háblame. Centrales. 8 décimas centrales. Recuerda, acá hay una décima. En el decil 1 tienes un décimo. 2 décimos. 3 décimos. Entonces sería desde el 12 al 4 19. décimos. 5. 6. 7. 8. 9. Aquí tienes la décima parte de los datos. Y aquí tienes un décimo o 10%, que es lo mismo. ¿De acuerdo o no? Sí, profesor. Entonces a ti te piden los 8 décimos centrales. Los 8 décimos centrales. O el 80% que está en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por eso Sí, es que profesor. tienes que calcular el decil 1 y el decil 9 y restarlos. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero estamos trabajando con deciles. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí, profe. bien. ¿Cómo determina la posición del decil 1? 1/10. 1 1 sobre sobre 10. ¿De 40 más 1 no? Sí, Sí, profe. profesor. El dato 4 más la décima parte ¿de quién? Del Dato dato 5 5 menos menos 4. dato 4. Correcto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién es el dato 5? Perdón, el dato 4. 1, 2, ahí está, ¿ves? 87, ¿más cuánto? Más Más un 0. décimo. Aquí es 0 prácticamente, ¿no? Sí. Claro. O sea, sigue siendo 87. Posición del decil 9. ¿Cómo sería la posición del decil 9? 9 9 sobre décimos 10. de 40 más 1. 9 décimos. Entonces sería el dato 36 o 36. no. Sí. Más 9 décimos de la diferencia. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. 8 por 4, 32. O acá hay 40. Quítale 4. 107 es el dato 36. Y agrégale 9 décimos de 109 menos 107. ¿Cuánto sale? 108,8. 108,8, profesor. Sí, profesor. ¿Y luego qué hay que hacer? Hay que restar. Se debe restar. Correcto. O si no, simplemente lo dice desde dónde hasta dónde, ¿no? También lo puedes leer así.
Porque dice entre qué valores. O sea, no quiere el valor exacto cuánto hay de porcentaje acá, sino entre qué valores. Ah, ya. Entonces decimos mayor o igual a ver, ¿qué decimos? Las 8 décimas partes centrales de los empleados cotiza o hacen una cotización o aportan, ¿no? Valores mayores o iguales, valores mayores o iguales a 87 y menores que 108,8. Entonces, ¿lo redactamos o no? Rápido, ¿cómo sería? Entre el 87 y 108,8. Decimos las 8 décimas partes centrales, ¿está bien? De los empleados cotizan entre sería, ¿no? Entre 87 y 108,8 dólares anuales. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Se encuentran entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. O mayor que 87 y menor o igual a 108,8. También se puede leer así. Mayor a 87 y menor o igual a 108,8. Muy bien. Ahí has visto la aplicación de los deciles. Ahora, ¿qué viene? Cuidado con la pregunta. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? El mínimo valor que cotizan el 32% de los empleados con mayor cotización, los que aportan más. Si tú restas 100 menos 32, ¿qué porcentaje tendrías acá? 68. 68%. Recuerda que los percentiles van de uno en uno, de 1% en 1%. Entonces este sería el percentil 68. ¿De acuerdo? Sí, profesor. El mínimo valor que aportarían ellos sería esto. Esto de acá, ya no, ya, pues, lo mínimo, no puedo bajar más. A partir de aquí hacia adelante puedo aportar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profesor. Entonces te piden el percentil 68. ¿Qué harías? Lo mismo, profe. 68 sobre 100. La posición del percentil 68, ¿cómo sería? ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale? Pero no va a salir un término exacto. Ahí está, interesante. ¿Qué salió? Cuéntame. 27,2. O sea, el término 27,2. 27,2. No salió exacto, ¿sí o no? No. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Redondear al dato 28. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe. 8 por 4, 32. 31, 30, 29, 28. Ahí está el dato Profe, 28. pero redondeando no sería 27. No, es que estás por encima de 27. O sea, si tiene 27,1, 27, como hay Ajá, algo de frente al 28. al dato superior. Ah, ya, profe, Al gracias. dato superior. No al inferior. ¿Ya? Entonces el percentil 68 sería 103. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Y ya está. $103 es lo mínimo que cotizan el 32% de los empleados con mayor cotizaciones anuales. ¿Ah? No escribe. O sea, ¿qué le está pasando a mí? Ahí está. $103 es lo mínimo que cotizan el 32% de los empleados con las mayores cotizaciones anuales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, de profesor. acuerdo. ¿Se entendió el trabajo de estas medidas de posición? Sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Luego, para los datos agrupados es recontra sencillo, pero, dime, para los datos agrupados es la formulita que te mostré al inicio y solo tienes que cambiar la parte del n medios. ¿De acuerdo? Te explico, ¿Cómo así, profe? te explico. Explication, profe. Primero agrupamos los datos, hacemos su cuadrito de frecuencia, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya tenemos ese cuadrito acá. Muy bien. Hemos determinado el rango, hemos determinado 7 intervalos y el ancho de clase 10, como puedes ver acá. Y luego hemos hecho la técnica de conteo, ¿no? ¿Dónde cae cada uno de ellos? Y me salieron estas frecuencias. Ya hemos armado la tablita, ¿verdad? Solamente para ver cómo vas a aplicar tu formulita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora tienes que jugar con esta fórmula. Vamos con lo que más nos pide la Peter, con el cuartil. Ya lo otro es igualito. Jóvenes, ¿qué tendría que hacer yo? Grábate esta fórmula. Grábate esa fórmula. ¿Qué tendrías que hacer tú? Voy a borrar esto. Y yo sí me quedo ahí explicando. Primero que nada, ¿qué vas a hacer? Vas a determinar. Ahora ya no ponemos n más 1, ¿ya? Ahora vas a determinar el K
control Z. Ahora vas a determinar el K sobre C. Profe, si voy a trabajar cuartiles, sería sobre 4, claro. Pero por N nada más. Por N. ¿Cuántos datos tenemos? 18. ¿Cuántos decía que eran? 18 más 30, 48, 58, 65 datos. Sí, 2, profe. 4, 5, 2, 4, 6, Sí, profe, 8, en 10, el 12, 13, sí. último. Son 65 datos. Entonces, escúchame. ¿Quieres determinar el cuartil 1? Entonces tú pones un cuarto. ¿De quién? De 65 datos. ¿Cuánto es un cuarto de 65? Vamos, dímelo. 16, coma y algo, ¿está bien o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces tú vas y buscas un F mayúscula. Buscamos un F mayúscula mayor o igual a este valor. ¿De Un acuerdo? segundo. Entonces, si es el segundo, acaba de determinar dónde vas a hacer tus cálculos. En ese, en esa clase, en esa clase, en esa fila, se encuentra el cuartil 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe, de acuerdo. Y De luego le acuerdo, aplicas la profe. fórmula. Límite inferior, ya sabes de quién, pues. ¿Quién es el límite inferior? Límite inferior más ancho de clase más un cuarto de 65 menos, bueno, lo pongo acá primero como formulita, ¿no? Ahí. Un cuarto de 65 menos la frecuencia anterior sobre el FI. Entonces, ¿quién es el límite inferior? Ya lo detectaste, 260. El ancho de clase es 10. Acá ya lo sacaste. 25 creo, ¿no? Sí, profesor. Ya sabes quién es el FI-1, el que está en la parte de arriba, 8. el de acá. Y si no hay nadie, ya sabes que pone 0, ¿no? Entonces no te olvides. Y la otra FI es esta. Entonces pondría el -8. ¿Sobre cuánto? Sobre 10. Sobre 10. Aplica tu cálculo, please. ¿Cuánto sale? 268,25 creo. Habla. Claro, profe, sí, está bien. Ahora, para el cuartil número 3, pones 3/4. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 48,75. ¿Qué buscas ahora? ¿Qué buscas ahora?
un FI mayúscula mayor o igual a ese valor, ¿dónde sería? ¿Cuál sería? ¿El de acá o no? 58. Sí, ese. Ahí está tu intervalo para el cuartil número 3. Ahí va a estar el cuartil número 3. Es el mismo procedimiento que hacíamos para la mediana. Sí hacíamos con la mediana, sino que con n medios. Aplícale la formulita. ¿Quién sería Q sub 3? Cuéntame. El límite inferior 290. El ancho de clase 10. 48,75 menos el que está arribita. Sobre el que está bajito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 290,75. 200. 290,75. Y ya encontraste los cuartiles. ¿Se entendió? Profe, entonces cuando es agrupado ya no se redondea. ¿Cómo ya no se redondea? Que como en el pasado sí redondeamos. No, este es para datos agrupados, hijo. Por eso digo, cuando son agrupados ya no tengo que redondear. Ahí respeta la fórmula. Nada más respeta la fórmula. Ya, profe, gracias. En datos agrupados me respetas la fórmula. No me hagas nada que esté fuera de la fórmula. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profesor. Pregunta, ¿es difícil? No, profe. No es difícil. Muy bien. ¿Y qué pasa si me preguntaran un quintil? Simplemente donde iba y n cuartos, ahora pones o k, ¿no? K n quintos. Un decil, k n décimos. Y ahí haces lo mismo. Buscas el f mayúscula mayor o igual a ese resultado. Determinas la fila donde vas a trabajar y le aplicas la fórmula. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien, mis chicos, cuídense. Aquí había el cuartil 1 y el cuartil 2. El cuartil 1 ahí está, ¿ve? La misma chola. Con diferente peinado. Exactamente. ¿Ah? Igualito haces para el quintil, ¿ve? Lo mismo, exactamente lo mismo. Va a terminar el quintil 3, ¿ve? ¿En qué intervalo está? 280, aquí, ¿ve? Aquí trabaja. El de arriba es 34 y el FI es 14. Lo mismo, ¿ve? 34, 14. No cambia casi nada. Es recontra sencillo hacer esto. Lo mismo haces para el decil, ¿ve? Lo mismo haces para el percentil. Solo cambia esta parte y lógicamente la fila donde vas a trabajar. Pues. Esa fila siempre es el FI mayor o igual a este número, ¿no? Buscas un FI mayor o igual a este número. Esa es la fila donde voy a aplicarle la fórmula. Nada más. Y la fórmula es la misma. Límite inferior, ancho de clase, frecuencia acumulada del intervalo anterior. La frecuencia absoluta simple del mismo intervalo. ¿Estamos, mis chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Si te aprendes uno, te aprendiste todos. Te aprendes bien lo del cuartil, te aprendiste todo lo demás.